Lo supone. ¿Qué tal? Bienvenidos a podcast de El Tecolote. Hoy vamos a hablar otra vez sobre el pinche tecnofeudalismo y para eso tenemos a el invitado estrella que nos va a papear a todos aquí y enseñarnos cómo es que supuestamente él dice que el tema vale verga. A ver, señor Wichesar. Pues un gustazo que nos hayan invitado a este bonito podcast, ¿no? Primero agradecer a todo el mundo, güey, como es menester de cualquier espacio académico, güey. Hay que darle una cromada a los que te invitan, güey, a estos espacios, ¿no? Entonces, señor Negrete, señor Astro, señor Hey for Hair. Les agradezco mucho que me permitan grabar la serie de estupideces que digo de manera ordenada. Les agradezco muchísimo, ¿no? Y vaya, pues más que empezar a desestructurar el constructo que está más manoseado que sus tías, que se llama tecnofeudalismo, pues, más bien hay que aborcarnos a de dónde viene, ¿no? Como bien lo hizo el señor Yanis Varoufakis, ¿no? Señor Yanis Varoufakis en el capítulo 2, me parece, estaba más o menos desestructurando este tema de que había en el trabajo una cosa que no era aprovechable por los capitalistas, o al menos no en tanto que capitalistas. Es decir, algo que él llamaba algo así como trabajo experiencial, trabajo vivencial. Es decir, él hace una distinción muy burda, porque es economista, porque no ha gestionado una planta nunca, ni tiene menesteres en un trabajo operativo cualquiera. Decía, mira, está el trabajo enajenante marxista capitalista, que ese sí él ocurre de manera correcta, y habla de este trabajo experiencial, la vivencia del trabajo, aquello que aporta cualquier persona de manera individual a la operación de un trabajo. Dice, eso es inenajenable, es decir, no se puede enajenar. Como eso no se puede enajenar, en teoría estricta capitalista, desde la perspectiva marxista, luego se avienta a decirnos, como eso no opera en lógicas capitalistas o lógicas de enajenación clásicamente capitalistas desde perspectiva marxista, ¿qué nos queda esperar para describir lo que de facto están haciendo todas las grandes empresas que salen en Vice, Twitter y los medios, ¿no? ¿Cómo podemos explicar lo que está haciendo Amazon? ¿Cómo podemos explicar lo que hace Facebook y su meta universo? ¿Cómo podemos explicar eso? Donde el trabajador, ya sea tú operando en tu suite de Microsoft, tú operando en tu perfil de Facebook o LinkedIn o lo que sea, ¿qué es eso que haces que es un trabajo? Es decir, algo no gozoso, algo que te repercuta en algún tipo de beneficio directo o indirecto a través de la operación en sus plataformas, y que luego esta gente comercializa como tus datos o una suerte de eficientización o metodologización de entrega de contenido mercadológico. A esa cosa, a ese tipo de trabajo que marca como desenajenable y que luego demarca como un tecnofeudalismo, es decir, siguiendo su alegoría, donde marca que el feudalismo era un sistema donde el noble y el terrateniente eran dueños de la tierra, y los campesinos pagaban al noble el beneficio, pagaban por trabajar su tierra. En esa alegoría está correcto, porque en definitiva, cada que entras gratis a alguna de estas plataformas de internet o programas de software de empresas, no sé, Word y el diablo, de facto tú pagas. Idealmente, yo sé que nadie nunca ha pagado la suite de Microsoft, pero vaya, las empresas sí la suelen pagar. Hay lugares donde sí que se suelen pagar. Hay gente que paga por inscribirse a esta cosa, a las plataformas, y ¿cómo decirlo? El internet o el software, como demuestran toda la gente que sabe usar Linux, antes era tierra libre, era tierra de nadie, era un lugar utópico anarquista, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, como vemos en el libro de, ¿cómo se llama este maricotas? Slavoj Žižek, en la vigencia del manifiesto comunista, lo que hicieron básicamente todas estas empresas que se apropiaron de la tierra de nadie,
que privatizaron un espacio de comunicación, los grandes capitalistas, entre ellos demarcables los nombres de toda la vida. Se apropiaron de este territorio, hacen a todo mundo se lo entregan, a unos les entregan gratis y a otros les cobran, y ahí es donde nace esta alegoría que cruza con el feudalismo. Pero vaya, esto no es un diagnóstico económico ni puede ser un diagnóstico económico. A lo mucho, cuando más, es un diagnóstico administrativo. Y como diagnóstico administrativo, lo cierto es que ese es quizá el gran punto. Quizá divague un poco, ¿no? Pero básicamente ese es el punto, que su alegoría con el feudalismo está impreciso en escala e impreciso en diagnóstico. Ok. La gente es pendeja. Sí, el asunto está en que, si bien puedo reconocer en que todo el mundo está usando ese término porque suena fancy, suena moderno, es un neologismo acá, y pues es pegajoso, ¿no? Es verdad también que por lo menos sirve para describir una etapa nueva en el capitalismo de etapa informacionalista, y que en ese sentido sí puede por lo menos ser un referente moldeable, o como tú quieras, a una dinámica que tiene que ver con la máquina y la producción de la información con las relaciones sociales o de trabajo o culturales o lo que sea. Y eso sí podría ser válido. O sea, entiendo que dices que, o sea, esto es una crítica que también he visto en otros lados, claramente, ¿sí? Que en realidad no está describiendo cosas realmente económicas, sino que está describiendo cosas subyacentes, y que el capitalismo sigue siendo el capitalismo. O sea, que la manera en la que opera materialmente, o sea, de algún lado tienen que salir las pinches gráficas de las computadoras y los procesadores, etcétera. De algún lado tiene que salir todo eso, y eso sigue siendo a través de toda la estructura de obtención de materias primas, de explotación de la mano de obra, y etcétera, etcétera. Pero que una vez llegado como este nuevo escalón, se introduce una nueva capa en el sistema, y que puede modificar la dinámica propia del poder. Y en ese sentido yo creo que sí, es más amplio el término, más allá de decir cosas administrativas o subyacentes de algunas empresas o de algunas corporaciones. Sí, digamos, la réplica que se daría típicamente es que ¿qué hace Elon Musk ahí parado al lado de Trump? En definitiva, ¿no? O ¿qué hace Mark Zuckerberg ahí parado al lado de Trump, ¿no? Como podríamos decir aquí en México, ¿no? Que cuando AMLO toma el poder, ¿qué hacía el güey de Televisa ahí queriendo darle un abrazo como si fuera su hijo venido de la guerra, ¿no? ¿Qué está pasando con estos actores? Vaya, no es ser ingenuo decir que no son actores de poder. El problema es qué sustenta su coto de poder. Su coto de poder, como incluso el Yanis Varoufakis admite en su mismo libro, es que tiene esto más que ver con la financiarización, que es otro tema, que con de facto el tecnofeudalismo. El tecnofeudalismo propiamente habla de este claustro, o quiere hacer seña, como que a mi gusto lo hizo mejor Zizek en el libro de la vigencia del manifiesto comunista, señalando que lo que pasa es que son, como buenos capitalistas, son unos sujetos que se apropiaron de un territorio comunal, un territorio anarquista, un espacio público. Un espacio público, se lo apropiaron y ahorita lo están rentabilizando, ¿no? Hasta ahí tiene sentido la alegoría del tecnofeudalismo. Pero está muerta la teoría de Higgins. Ahora, también hay que empezar desde ahí, ¿no? Yanis Varoufakis no es un filósofo en regla, no es un economista en regla, no es, o al menos no en ese texto. En ese texto se limita a el texto estadística, carta que escribe su padre, sus relaciones económicas, lo habla de que estaba haciendo una barra de hierro, o algo así, y en todo el texto de los capítulos
interlocución con el punto. Estás hablando de texto de ensayística, un texto de divulgación, un texto que es, es, es una como dices, negra para empezar a marcar un horizonte, pero no es un reto que sí va más allá de abrir bocas o inaugurar nuevos paradigmas. Es decir, puede ser un concepto bisagra, no es un concepto un constructo que sustente en sí mismo, sino que puede dar horizonte más productivo. Y lo que realmente se debe decir el concepto, a mi gusto, del concepto de tecnofeudalismo es que nos empieza a dar un horizonte. Es decir, los sociólogos con ese concepto vago, simple, divulgativo de Yanis Varoufakis pueden empezar a hacer lo propio para formalizar algo mejor desde su disciplina, ¿no? Por ejemplo, lo digo que se sale de los 80, el tema del trabajo activo, que se llama libros el personalizado, gestionado, no está claro en qué sentido lo usa ahora, porque es una metodología. Y habla de justamente qué tipo de incidencias pueden tener las organizaciones en sus trabajadores para que entreguen el estado emotivo que necesitan entregar a sus clientes, ¿sabes? El ejemplo pragmático era el de las azafatas. A las azafatas se les dan cursos explícitos para sonreír. ¿Cómo sonreír? ¿Qué tono debemos tener? Y es algo que se puede ver de manera pragmática. Cuando uno pide su pizza en Domino's, la persona que te atiende te dice, Domino's Pizza, buenas tardes, buenos días, siempre con un tono alegre. Y esto no es inocente, no es aleatorio. Se gestionó de manera correcta la entrega de este trabajo que Yanis Varoufakis marcaba como inefable, ¿no? Ya se gestiona y se gestiona desde hace pues, al menos 30 años, ¿no? Y hay teorías sobre eso, a la cual no se ha llegado. No tiene por qué, no es que todo el mundo deba saberlo todo, simplemente no tomó en cuenta ese camino, ese coto de conocimiento para poder enmendar esto, porque no era ni siquiera su pretensión. El libro Yanis Varoufakis de Tecnofeudalismo es un libro de ensayística, es un libro de divulgación, es un libro que no pretende nada más allá de eso. No podría ni siquiera. No podría ni siquiera. No podría ni Porque, siquiera. a ver, ¿dónde es que se agota ese término, güey? ¿Dónde es que se agota? Se agota puntualmente en desde el capítulo 2 se agotó en el momento donde demarcó como inefable para el capitalismo la enajenación del trabajo afectivo o ahí se me escapa el término que usaba Yanis Varoufakis, pero vaya, es algo que podemos llamar como la parte humana de cualquier trabajo, la interrelacionalidad del trabajador con un entorno social que eso aporta un grado de valor. Se agotó desde el capítulo 2. Luego, cuando lo construye en el capítulo 3, donde habla más de la financiarización que de facto este modo de enajenación, y aparte, como buen autor, vende libros, que es lo que Yanis Varoufakis, pues no se pone a reparar demasiado en las minas de coltán en África, no se pone a reparar en la fábrica de chocolate de Hershey's de Haití, no se pone a reparar a las otras industrias. Dice campantemente que todas las industrias se han tocado a lo que sea que Elon Musk y Jeff Bezos hagan. Y mira que son muy influyentes y sí son cabrones esos güeyes, nadie lo va a negar. Pero tanto como que gobiernen la totalidad de todas las industrias, se me hace mucho atribuirle a ese tipo de gentes. El más grande pecado, creo que de los grandes filósofos, como uno de los grandes pensadores, o cuando menos ensayistas de esta época, es justamente eso, atribuirle más cualidades de las que de facto tienen a estos grandes actores, que no son grandes actores en sí mismos, sino que también están pero que muy inflados por este tipo de dinámicas que gobiernan, que es la de la comunicación, que es específicamente la de comunicación en medios digitales. Uh-huh. Sí, pero a ver, este tipo de dinámicas que surgen como subsistemas o así como sistemas emergentes
de la economía, pues es un problema en el que se ha enfrentado siempre el economista. O sea, primero tenemos la producción agraria, agrícola, y etcétera, ¿no? Entonces, sucede la apropiación capitalista de las tierras, se acaba con el feudalismo, de repente ya tienes producción de, de comida a base de capitalismo, ¿no? Luego tienes producción de usos de productos de uso común, ¿no? Como ropa, como viviendas, etcétera, ¿no? Luego tendrías asuntos ya más recreacionales, ¿no? El té, el tabaco, ya asuntos así, ¿no? El azúcar, a lo mejor. Y luego tendrías ya después otro tipo de producción que sería recreativa de la industria de la cultura, etcétera. ¿Cómo es que sucede todo esto, güey? Es porque existieron diferentes maneras de centralizar el poder. Ahora, sí es verdad que uno podría decir, bueno, es que se agota en el momento en el que pues, nada más nos estamos refiriendo a cosas de información o de ese tipo de servicios, como tú dices, ¿no? Pero porque resulta que quien maneja o quien puede dirigir el ethos o lo que sea, o esa madre, la mano invisible o el sentido común, lo que tú quieras llamarle esa cosa rara que existe en la economía, es a través de esa eficacia de flujo de información. Porque hasta entonces lo que se tenía era, bueno, pongamos el ejemplo de la producción agrícola, ¿no? Y la revolución neolítica. ¿Qué tenías? Ok, era posible hacer comida de manera sedentaria porque tenías escritura. Podías contar los días, podías hacer matemática, podías hacer testamentos porque podías escribir. Entonces ya si se moría el patriarca ya pues se sabía qué se tenía que hacer, ¿no? Entonces tenías escritura. Esa fue la primera manera en la que se podía organizar el poder. Luego tuviste la imprenta. Y entonces eso masificó todavía más la manera de organizar el poder, porque ahora ya no solamente eran los que sabían escribir, una casta sacerdotal exclusiva cercana al rey, sino que ahora ya era más amplia la burocracia, ¿no? Ahora ya tenías muchísimas más maneras de hacer llegar esa información, y ese fue como el sistema napoleónico, en el que tú tenías a un tipo centralizado que daba información a sus lacayos por medio de la imprenta o de la tecnología disponible de ese entonces, daba sus órdenes. ¿Qué pasa cuando llega el sistema informacionalista o la internet? Que esa manera de distribuir el poder o de hacer llegar las órdenes o hacer que esa mano invisible operara o lo que sea que es, ocurriera, o por lo menos lo que podremos decir más o menos la gran relegatio, o sea, la gran religión que sería el capitalismo, pudiera operar, es que se rompió con lo que tradicionalmente se tenía en la información centralizada. ¿Tú qué tenías? Bibliotecas, universidades, instituciones, etcétera, que tenían los libros, porque ellos tenían las imprentas. Entonces, solamente ellos podían hacer ese tipo de flujo de información, ese tipo de flujo de órdenes o de manejar ese ethos. Cuando llega y todos tenemos de repente en la mano un celular, ese flujo de información se descentralizó. Y ese flujo de información es el que se trata de estar controlando ahora mismo. Porque lo que tú quieres hacer, ok, nació un nuevo espacio común. Y además es un espacio común muy difícil de controlar. A diferencia de cómo podría ser la imprenta, que era una tecnología más limitada en su alcance y en su uso. Ahora tú tienes que el señor de campo más o menos le sabe usar más o menos el Facebook, pero de alguna manera puede saber lo que pasa en el mundo, ¿no? A lo mejor no tiene acceso todos los días, no todo el tiempo, pero se entera de manera más fácil que el periódico, güey. Entonces, esa distribución de la información y por consecuencia, yo diría, del poder en relación con lo que es la tecnología, es lo que sí podríamos marcar como un desarrollo, por lo menos de intento de colonización del tecnofeudalismo, que es el de poder centralizar todo eso para poder seguir simulando el sistema napoleónico. El sistema de que donde, ok, yo tengo mi lacayo, mi centro de poder, que es el rey, el presidente, lo que tú quieras, y a partir de allí voy delegando, ¿no? Eso ya no se puede, güey. Ese tipo de relegatio, ese tipo de organización social ya no se puede seguir replicando. Entonces, lo que hacen esos vatos es simular ese tipo de organización a través de esa apropiación del espacio público digital. Pero eso entiendo que ya no se puede, güey.
ahí es donde sí verdaderamente yo diría que se acaba el término de tecnofeudalismo, en esa imposibilidad de que tú puedas, pues sí, apropiarte totalmente de ese nuevo espacio público que se abrió, güey. No solamente en el sistema de producción. Yo lo que voy ahorita en lo que dijiste me surgen tres grandes temas, ¿no? Por un lado el poder, en un segundo el modo de producción y un tercer tema que está negativamente ahí, que es la mente. Desde la perspectiva de la filosofía de la mente, ¿no? Por empezar por algún lado, hablemos un poco del poder, ¿no? Me parece justo para todas las disciplinas y los campos de las humanidades, ciencias sociales o como les queramos llamar a los güeyes que están ahí en los institutos picándose la cola. Eh, el poder es una gran paradoja. Nadie sabe qué es, pero todo el mundo opera a través de él. ¿Sabes? Aquello que es más tangible del poder es la forma en la cual operan los cuerpos, es decir, en las personas. ¿Por qué yo no me le pongo pendejo a mi mamá, güey? Porque me va a correr de la casa, güey. ¿Por qué yo tengo que publicar N número de papers? Porque si no voy a ser un académico ineficiente y me van a correr de la academia. ¿Por qué? Hay un punto de amenaza y hay un punto de beneficio. Porque no solo no te le pones pendejo a tu mamá porque te va a correr, sino porque subyugándote al poder de tu mamá vas a poder no pagar renta, ¿sabes? Cuando el académico sigue publicando, no solo se gana el beneficio de nuestros desplazados, sino que aparte maximaliza o potencia sus capacidades. La admisión del poder es siempre por mejorar las capacidades en tanto que individuo. Ajá. En este sentido hablamos del poder. Okay. Y esto nos agarra intrínseco, por eso es legítimo criticar siempre el tema de las cunas de oro, el nepotismo y ese tipo de cosas. Cada uno como decía de manera sarcástica, este académico grande de la pedagogía del Colegio de México, de cuyo nombre no quiero acordarme, porque soy hispanohablante y me puedo dar siempre esa licencia poética. Esta persona decía que, chavos, lo más importante que tienen que hacer para su vida es elegir correctamente a sus papás. Eso es lo más importante que deben hacer. Si eligen papás pobres, pues se les malaugura algo. Si eligen unos ricos, pues bueno, irán a mejor, ¿no? ¿Están enfermos mentalmente? También, o sea, no le pusiste atención al doctor. El doctor decía que lo más importante que puedes hacer es elegir a tus papás. Entonces, pasando de ironía, vamos a los modos de producción. Es un sesgo de este tipo de divulgaciones el pensar que, como también es del sesgo, por ejemplo, de Byung-Chul Han o de todos los grandes comunicadores internacionales, en tanto que filosofía, antropología o humanidades en general, por pensar desde donde escriben. Yanis Varoufakis escribe desde la Unión Europea. Muy Grecia, muy jodido, lo que tú quieras, pero Unión Europea. Byung-Chul Han, muy coreano del sur, güey, pero escribe en Berlín, ¿sabes? Estas personas están totalmente desconectadas de los modos de producción alterno. Es decir, es algo empíricamente comprobable. Cualquier persona, citadinos, porque son el tipo de estúpidos que estarían oyendo un podcast en este momento, podría desplazarse 100 o 150 kilómetros de su núcleo urbano e ir y pedir un 10 o 20 litros de leche, ¿no? Y entender que le cuesta esto $1 o $2. Es una leche sin pasteurizar, es una leche que literal viste como el señor ordenó la vaca y te lo dan en un tambo de plástico con higiene cuestionable, pero vaya, eso es así. Y si a esta persona le postulas tu litro de 25 pesos, creo que la última vez que lo vi, el litro de leche en el supermercado, te decía, estás pendejo, ¿qué te pasa? ¿Qué crees que cago de dinero? Es imposible, ¿no? Así como nosotros aquí en Ciudad de México, que vemos nuestro litro de 25 pesos, nos parece perfectamente legítimo, y luego vamos a Europa y vemos litros de leche más bien en $5 o $6, estamos hablando de 200, 300 pesos, dice,
Chinga, pues que vuela la vaca o qué chingados, ¿no? Es algo empíricamente comprobable. Podemos ver precios de un mismo insumo que esencialmente salió de una vaca y consumimos, y ya está. ¿Esto es indicación de qué? Es indicación de que los modos de producción a nivel global existen y subsisten de manera necesaria. Es decir, no está muerto el taylorismo, no está muerto el modo de producción enajenado, nada está muerto, simplemente coexisten y son interdependientes incluso a distintas escalas. No estamos la totalidad del mundo, porque estoy seguro que si Elon Musk dijo algo nuevo sobre el Bitcoin, el niño que trabaja de maneras cuasi esclavas, si no es que esclavista, en las plantaciones de cacao de Hershey, ese güey, como gana 25 centavos la hora, créeme que le pela mucho pipí si alguien movió o no el valor del Bitcoin. Él sigue siendo un enajenado. Los modos de producción no son absolutos a nivel global, sino que tienen su escalabilidad. Y es un sesgo muy primermundista pensar o decir que todo el mundo ya hemos caído en el tecnofeudalismo. El tecnofeudalismo es el nuevo horizonte del capitalismo. O sea, y sí es un núcleo, sí es algo que existe, sí es algo que está ahí, pero está ido de madre querérselo predicar a todas las escalas. De manera pragmática te lo digo muy rampante. Tengo un amigo que trabaja en un estadio en Toyota, es un tipo de gerente ahí raruno, y esta persona opera en paradigmas tayloristas, incluso fayolistas, de que el trabajador simio y cosas de ese sentido que son desesnables. Sin embargo siguen funcionando. ¿Por qué? Porque al final siguen siendo hombres máquinas la gente que trabaja en la industria automotriz a día de hoy. O sea, son gente que mueve una palanca, son gente que están como en la película de Charlie Chaplin, ¿sabes? Así dándole vuelta a la máquina. Esa gente sigue existiendo y coexisten de repente con la gente que tenemos el privilegio de estar en el tipo de enajenación tecnofeudal. Es un nuevo tipo de enajenación, ya está. Y a lo que voy engarzando ambas ideas, como es el modo de producción que coexiste de manera sistemática a nivel global según la industria y según el trópico en el que habitemos. ¿Qué pasa con la mente o qué es lo que le hace a la mente este tipo de cosas? En la filosofía de mente se habla de los registros mentales, es decir, una vieja alegoría con la cual todo el mundo puede comunicar. Si alguna vez sus padres tuvieron tiempo para hablar con ustedes y decirles, oye, ¿qué aprendiste en la escuela? Imaginemos que tuvieron ese privilegio. Imaginemos que sus padres los querían o que les dieron 5 minutos durante su infancia. Ya sé, es una fantasía, pero bueno. Síganme en este trip, ¿no? Suponiendo que alguna vez le hubieran importado a sus padres, alguna vez estos pudieran haberles preguntado, oye, ¿qué aprendiste hoy en la escuela? Y ustedes podrían haber dicho el tema de turno, ¿no? ¿Sabes qué? Yo aprendí, no sé, del ciclo del agua. Yo aprendí la suma y la resta. Yo aprendí cosas. Y luego sus padres le pudieron haber preguntado, oye, ¿y cómo va eso de la suma resta, el ciclo del agua o lo que sea que hayas dicho que aprendiste? Y más de uno seguramente pudo haber replicado, espera, lo anoté en mi cuaderno, y fueron a su cuaderno para registrarlo. Y si hicieron buenos sus apuntes, en vez de andar dibujando pitos, como seguramente hicieron, si hubieran tenido, esa es otra fantasía, que de facto hubieran apuntado en sus clases, podrían haberle replicado y haberle explicado de manera correcta a sus padres aquello que supuestamente aprendieron en clase. ¿Qué pasa? El cuaderno, como todas estas tecnologías que nos permiten contener más información de la que de facto nos permite nuestra mente, son una extensión de nuestra mente. Sí. Así, los celulares son una extensión de nuestra mente y de nuestro poder. Tú salte de tu casa un día sin celular y no podrás, porque sabes que pierdes cuando pierdes tu celular. Pierdes la capacidad de comunicarte con personas a larga distancia, pierdes la capacidad de navegar por esta ciudad, pierdes una serie de capacidades. Aceptamos la subyugación de la tecnología porque esto potencializa nuestras capacidades cibernéticas, mentales y una serie de cosas. Ahora que si estas capacidades están secuestradas o no por empresas, que más bien sí que están secuestradas por empresas, pues bueno,
Eso será otro tema, y ese tema, en tanto que tecnofeudalismo, no se está bien abordando, o no se está bien abordando como un constructo legítimo que nos ayude a lidiar con el problema. ¿Cuál es el problema puntual? Que por un lado tengo una potencialización de mis capacidades en tanto que individuo, y como contraprestación, esta gente me tiene en un sistema feudal donde me terminan de robar mis datos para vendérselos a otras empresas malvadas. No, ¿Cómo? deja tú, o sea, te están dirigiendo cognitivamente, güey, a que hagas lo que ellos quieran. Exacto. En definitiva te condicionan porque tienen tu atención. Ese es el verdadero problema. ¿Por qué esa gente tiene mi atención cuando no debería? ¿Por qué? ¿Cómo decirlo? ¿Por qué admito este tipo de cosas? ¿Por qué no me pongo yo a aprender Linux o hacer cualquier tipo de ejercicio electrónico descentralizado? Porque es más difícil. O sea, también ¿cómo se llama? Una coimplicación, una complicidad de los individuos y de la gente al sistema tecnofeudal. Es decir, hay dos críticas. Sí, en definitiva, las empresas que se están tecnofeudalizando son unos culeros, pero tú también eres un huevón por no dar cuenta de esta condición ni salirte de ese tipo de juegos. Y las dos cosas sostienen. Y vaya, no quiero ser tan ojete para decirle, ay, pues todo el mundo vamos a aprender Linux. Puede que no sea ni importante ni necesario, pero la condición es así. El tema es que el tecnofeudalismo, que se postula a sí mismo como un constructo que pretende emancipar o vislumbrar el fin del capitalismo en los últimos días, no es tal cosa. Solo es un nuevo entre comillas, modo de enajenación que han descubierto que se ha descubierto últimamente. Ya está. Es decir, el valor del tecnofeudalismo en tanto que constructo es más anecdótico o tipológico que de facto iluminador, transgresor o importante. No merece los reflectores que tiene. Sí, totalmente. O sea, estoy totalmente de acuerdo en no verlo como un paradigma ¿Lo viste, Negrete? totalitario. O sea, definitivamente no es otra cosa distinta al capitalismo. O sea, el capitalismo sigue allí, con todos sus subsistemas, sus interdependencias, etcétera, ¿no? Con toda su democracia liberal y todo lo que tú quieras. Y sería, sin duda, un error, güey, pensar que el tecnofeudalismo sería una nueva etapa, pero el asunto está en que quienes han defendido o han escrito sobre eso, nunca lo han puesto como una nueva etapa, güey, hasta donde yo sé. O sea, nunca lo han puesto como un nuevo sistema de producción o de organización mundial o algo así, güey. Y yo creo que en eso también pecan quienes lo critican, güey, porque nunca se ha intentado fundamentar tal cosa como un paradigma o como una especie de novedad globalista, güey. O sea, al menos el autor original, digo, ya la trabó la de mamarrachos, quién sabe, ¿no? Pero el autor original sí lo postulaba como tal. O sea, Giannis Varoufakis sí dijo que esta es la piedra angular o ¿cómo dice? El talón de Aquiles, porque como griego le gustan mucho las alegorías de cosas griegas, y dice, es el talón de Aquiles del capitalismo, y a partir de aquí todo irá peor en tanto que capitalismo, cuando no. Está sobreestimando su término. El autor. Y el hecho de que la gente le haga tanta eco al concepto habla de que pues, se la están leyendo acríticamente al autor. Eso tiene que ver un poco con una teoría conspirativa que tengo acerca del tecnofeudalismo. Para mí, esta cuestión de moda del tecnofeudalismo está manchada o tiene una base de posverdad muy grande. El cabrón dijo, sí, tecnofeudalismo, y sacó el libro y empezó a dar conferencias y empezó a hablar de eso. Y toda la gente como que de un momento a otro empezó a repetirlo. Y los grandes, entre comillas, los cráneos más significativos del mundo del internet y eso,
Ahora es como que lo dicen y sienten como una especie de esta superioridad moral, viste, así, intelectual, viste, por decir tecnofeudalismo. Y lo escuchan otras personas y dicen, oh, sí, tecnofeudalismo, este cabrón está hablando de algo así bien cojudo, ¿no? Bien como Intenso. superior, así. Claro, Bien verga. está bien grueso, dicen, o así, Ah. ¿viste? Y es como que Bien, estoy sí. viendo yo en Monomarca. general que la mayoría de la gente está repitiendo el término y hablando de ello y le atribuye cualquier paparruchada. Entonces, que en su vida creo que han leído el libro original del huevón Pero, este bro, o Yang. sea, ese tipo de cosas suceden todo el tiempo. O sea, o sea, recuerda solamente cómo se usa el término posmodernidad. O sea, posmodernidad, nadie sabe lo que es posmodernidad, pero todo el mundo quiere hablar de la posmodernidad. Que si la posmodernidad es el fuego, el aire o el agua, y todo el mundo dice su propia versión de la posmodernidad. O sea, son conceptos que abundan en la opinión pública, güey, pero que pues cada quien los desarrolla No, pero al parecer como se les da la gana, güey. ahora lo que hay es que se ha trasladado también a los cráneos filosóficos. O sea, la gente de renombre, de valor, de estudio, ¿entendés? No es una cuestión, no es una cuestión de que lo diga el carnicero de la esquina o el que te vende los tamales, ¿viste? O sea, eso ya pasó. Ahora la desinformación está escalando a niveles ya académicos, ¿no? Y eso ahí hay, creo que una alarma importante que yo estoy viendo en general con todo esto del tecnofeudalismo, ¿no? La cosa de repetir sin chequear, sin saber, sin profundizar, porque ya es como que todo está yendo tan rápido que no hay tiempo para sentarse, leer, procesar lo leído y estructurar una crítica constructiva, destructiva, la que sea. Ya es como que no hay tiempo, todo el tiempo es producir y qué sé yo, llega a un punto que vos decís, bueno, pero ¿qué sentido tiene? Y es justamente la valía de este espacio, ¿no? Que nos damos como podcast. Digo, no solo somos una bola de ignorantes hablando de cosas que no conocemos, sino que creo que este espacio o este podcast sirve en buena medida para hacer eso, ¿no? Darle detención a los conceptos, darle un freno con una postura sesuda y no se trata de tirar caca por tirar caca, ¿no? Es un tema de, aquí no, más que prenderle fuego al tecnofeudalismo, lo queremos colocar en su categoría que es. Es decir, el texto que hace Yanis Varoufakis es una carta de amor a su padre, así como una carta de amor al cine, este güey a su padre. Es una elucubración de la filosofía y la legitimidad individual del marxismo. Es una postura y una descripción de algo que no se había antes maniobrado, de ahí que también tenga éxito la idea. Es valioso, pero tiene su valor es ensayístico. Es decir, es más creativo, tiene un valor más literario que formal o científico. Creo que si algún apunte sería importante de remarcar puntualmente es eso, que el valor del tecnofeudalismo como concepto, como constructo, es ensayístico literario. Y es muy fértil, o sea, tan fértil es que se reverbera por todas partes. A lo que quisiera invitar a la audiencia o a la gente que se quisiera tomar en serio la mamarrachada esta, sería a que con base o buena inspiración de eso, tengan a cabida formalizar algo que de facto tenga sentido. Digamos, a los administradores les diría, a ver, con el tecnofeudalismo, esto se puede compilar con el proceso de trabajo efectivo y esto se puede hablar, tiene 50 años de rica teoría para hacer algo interesante con eso y formalizar algo más allá, ¿no? A los de política también se les puede decir, oye, el tecnofeudalismo, ¿cuál es su composición de valor? En tanto que tal, entonces tengo que dar una definición más formal, en tanto que ciencia política y así, todas las humanidades. Es decir, se me hace que Yanis Varoufakis no quería o no pretendía dar un concepto formal, sino dar un horizonte de pensamiento nuevo, y la grande crítica debería ser para la gente pensante, académicos o no,
cómo llegar a con base en esta ensayística diversa, bonita y hermosa que se llama Factories, para poder dar con un concepto más preciso que nos permita relatar de mejor manera nuestra realidad, ¿no? Aunque creo que sí se podría explotar de muy buena manera si lo hacemos en relación a otros conceptos, güey. Solamente nos quedamos ahí, exprimiéndolo para ver qué más nos da, pues no, ¿verdad? Pero a ver, yo te pregunto, güey, ¿qué tipo de conceptos tú prefieres, güey, para, para analizar ese tipo de cosas, güey? O a lo mejor ni siquiera esa es la prioridad, güey. No sé qué tú veas, güey. Mira, para el problema de estas grandes.com o como queremos demarcar a empresas como Jeff Bezos, las de Amazon y tal, pues bueno, primero hay que partir de escalas, ¿ok? Yo considero legítimo el paradigma de la complejidad, el paradigma científico de la complejidad en tanto que ciencias humanas, y tengo mi nicho muy específico que es la sociocibernética, ¿ok? Ujú. En ese sentido, el abordaje de estas nociones, para ser legítimo y que esté a la altura de la ciencia del siglo XXI, debe ser necesariamente complejo, necesariamente interdisciplinar. Es decir, se tienen que juntar en bola un administrador, un economista, como chiste de esos de cantina, ¿no? Se juntó un administrador, un sociólogo, un político, ¿sabes? Tiene que haber un trabajo complejo para que desde varias perspectivas podamos abordar y llegar a un nuevo concepto. Es decir, desde la complejidad tildamos de idiotas, formalmente, idiotas disciplinares, a todas las personas que creen que es vasto un diagnóstico unidisciplinar. No hay conocimiento científico legítimo desde nuestro paradigma que pueda llegar a ser unidisciplinar. Tiene que haber un abordaje complejo de las condiciones. Y todos los papers que sean unidisciplinares o todos los estudios que sean unidisciplinares no pueden ambicionar cosa tal como un diagnóstico general de la condición, más como si abordar procesos específicos y precisos. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿O cómo puede servir el concepto unidisciplinar, idiota y que marca Yanis Varoufakis? ¿Cómo puede servir como abrebocas para que un equipo de complejo pueda luego inspirarse y agarrar por tema de interés el diagnóstico de estas organizaciones o de estos modos de producciones capitalistas, del capitalismo financiarista, ¿no? Ajá. O sea, así de genérico. Así de genérico porque decir algo más sería comprometerme con algún objeto de estudio, ¿no? Oye, ¿cómo es el modo de enajenación en los trabajadores de Amazon? ¿Cómo es? ¿Sabes? Ya sería comprometerse con un tipo de estudio. Ujú. ¿A qué te referís con eso? Comprometerse. Exactamente, y no... y vaya, esto es una tertulia grabada, ¿no? Entonces, para los niños que pueden llegar a oírnos, estamos buscando un tema de tesis. Podría servir este texto este podcast, para darles una suerte de norte en nombre de su estudio. Bien. Entonces vamos a ayudarlos, a ver si yo también saco mi tema de tesis. Sí, yo también a ver si me lo saco, estaría bueno. Ah, no, güey. Pues estabas diciendo que tenías uno, güey. O sea, eso de cierta manera está interesante lo que tú en un principio querías hacer, pero ya después dijiste que no, o no sé cómo quedó. Porque eso sí era auténticamente interdisciplinar, pero dijiste que te lo iban a regresar porque ya sabes que la incompetencia de la administración escolar y esas, Sí, no. y esas cosas. Sí, no podía volar tan alto con mi tema de tesis. Y ya, pero vaya, es porque es licenciatura, en buena medida. Y no se me exige tanto, entonces, pues, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo, no? Vaya, pues es algo que terminaré por trabajar eventualmente en maestría, doctorado y el diablo. Pero vaya, el grande punto de las disertaciones debe ser siempre la perspectiva crítica porque es lo que menos abunda.
y obviamente la gente se toma demasiado en serio. Vaya, hay varios, así como la gente ahí, yo soy el alto, el que los ve desde arriba. Nah. Mucha banda de repente nos la comemos. Yo soy el alto. Con los conceptos, ¿no? Así de, ay, no, es que Janis Varoufakis dijo, y ese güey trabajó en ese pedo, y hacemos falacias ad hominem y tal. Nada, o sea, que espero que el espacio haya servido como una postura crítica, ¿no? Remembrando cuáles son los puntos débiles del constructo. Primero, de dónde viene. El género literario en el que se escribe, en el que es demarcado. Luego, cómo es divulgado. Y luego, también dándole sus puntos buenos, ¿no? Que es entusiasmante, que demarcó algo que no se había demarcado de manera anterior, o al menos no así de bien. Y que, pese a eso, su error flagrante es decir que es una forma que no se había hecho antes. Es decir, que ignorando toda la teoría de trabajo, teoría de administración de servicios de los últimos 50 años, eso es una grande omisión. Y segundo, demarcando el fin de capitalismo, su concepto no tiene tal alcance. No podría ni siquiera tenerlo. O sea, digamos, esos serían mis puntos para más que prenderle fuego al concepto y decir, no, ya nadie vuelva a decir tecnofeudalismo y al que lo digas lo cacheteo. Simplemente establecer estos puntos de crítica respecto del concepto. Entonces, tendríamos que buscar un concepto que sea replicable, que sea controlable y que describa una parte específica de la economía, güey, o de la relación social, lo que sea, ¿no? Que se va a analizar. No buscar, generarlo. Generarlo en un trabajo de preferencia complejo o interdisciplinar social, ¿sabes? Y generarlo, o sea, y ahí es donde es el punto fuerte del concepto. Es muy inspirador, es muy llamativo, es muy, muy, muy padrísimo. Pero vaya, una vez bajada la peda, una vez ya sobrios, la gente que está en el menester de estudiar de manera científica los objetos sociales, esta gente está en la obligación de formalizarlo. Mira, pues, a ver, por ejemplo, yo lo veo bastante útil para después de una vez así hacer el análisis de lo que tú quieras de lo que hagan Varoufakis o X autor. Me parece bastante útil de manera inmediata en lo que se refiere al control cognitivo de la sociedad que interactúa pues en redes y participa en este espacio cuasi público. En este espacio cuasi es más, parece hasta aquí que estamos con una plaza comercial, ¿no? O sea, nosotros estos espacios de internet son plazas comerciales gigantes, ¿no? Son en realidad espacios privados con pequeños gobiernos, con sus lacayos ahí, con su seguridad ahí, que no sirve para nada y cuando le pides que haga algo, pues no lo hace tampoco bien. Entonces, estamos aquí en estos espacios que son como centros comerciales en los que creemos que es público, pero no lo es, ¿no? Entonces, yo creo que es muy útil para una vez comenzar a ver cómo es que uno puede liberarse de ese control cognitivo que ejercen sobre uno, güey. Y eso sí es inmediato, no ocupas ni siquiera una tesis así muy cabrona. O sea, lo único que necesitas es saber que sí, o sea, existen dueños de tu espacio mental, de tu memoria mental, de tus sensores, de tu sensación, de tus deseos, y que esos dueños, güey, pues te tienen ahí dirigido por una especie de inteligencia artificial que no parece tan artificial porque está programado para que compres. Entonces parece más bien natural al uso del clásico de la mercadotecnia que se usa desde la televisión, pero solo que ahora ya ha alcanzado niveles altísimos. O sea, ya 8 horas estamos aquí pegados en una pantalla, ¿no? Y todo el tiempo interactuando con los estímulos cognitivos que nos incrustan, güey. Y en ese sentido creo que decir que sí, o sea, uno puede liberarse de esos señores feudales que te están como colonizando cognitivamente y que deberíamos de encontrar técnicas para contrarrestar ese tipo de
de colonización feudal, güey. No, y no solo sobre nuestras mentes, sino sobre las mentes de nuestro entorno, güey. Y para eso, pues, es muy fértil pensar en, pues, una mente dividida, o en una mente, más o menos, no quiero decir omnipresente, pero pues sí que somos participantes de una mente más grande, y que a partir de aquí, pues yo estaría más de acuerdo con fabricar el basilisco, ya lo he dicho, y ese basilisco pues sería como una manera concienzuda y explícita de llevar a cabo ese proyecto cognitivo que el señor feudal no quiere llevar porque se lo quiere quedar para sí. No sé ustedes. O sea, Negrete sí cree que en un momento determinado el ser humano sí puede ya crear su propio destino, es decir, puede crearlo, puede dirigir su propio destino de manera consciente, eficaz, objetiva y racional. Pero como bien sabemos, el humano hace más de lo que sabe. Y la historia nos demuestra muy bien eso. ¿Tú crees eso? Yo creo que definitivamente terminaría en una caja negra. O sea, no habría manera en la que nosotros podamos hacer un modelo que contenga todo el asunto del deseo. Hace rato hablamos del deseo, ¿no? Cómo es que el deseo pues no se puede cuantificar. Antes de hacer el podcast. Estamos hablando del deseo y cómo es que pues sí no se puede cuantificar. Inevitablemente terminaríamos en una caja negra, güey. Pero para las cosas que sí podríamos alcanzar a modelar, creo que es un proyecto que se podría hacer, güey. O sea, haremos el mejor intento con lo que tenemos. Y ya, pues ya a partir de ahí, pues ya, es algo que la suerte, Dios, el caos quiera. Estamos condenados a eso en todo momento, a toda ocasión. No, por supuesto, pero es que el problema es que de manera subyacente está esta narrativa de que sí, de que así sí se puede. O sea, de que inconscientemente creemos que sí somos maestros de las variables, lo cual no es verdad. Siempre hay un hoyo inherente en todo nuestro accionar. Y no me refiero a un hoyo moral, a un hoyo ontológico, sino simplemente aquí una incomplitud de que pues simplemente no se puede saber y hacer todo. Es decir, prefiero el término bújero contra hoyo porque es mucho más divertido. ¿Qué es eso? Huevo. Lo llamámosle un bújero epistemológico. Un bújero a la verga. Los bújeros epistemológicos son bújeros autoproducidos, es decir, tirando de tirar lujmaniana. Ahí me tirarán tomates luego en los comentarios la gente que nos oiga, principalmente los lujmanianos, es de que toda operación de observación, o sea, cada que alguien se pregunta sobre algo, toda operación de observación es a su vez una distinción, es decir, de aquí para acá y de allá para allá, ¿sabes? Y cuando hacemos una operación de observación que es a su vez una distinción, también es una indicación. Es decir, descriptivo y prescriptivo al mismo tiempo. Es descriptivo, prescriptivo, pero tiene un sesgo, necesariamente. ¿Por qué? Exactamente. Porque estamos obligados a solo hablar de una cosa a la vez. Porque si no, se nos hacemos bolas, como yo en todo este podcast. Ajá. Entonces, sí. Cuando ahorita que tengo frente a mí una cuba, yo hago la operación de observar y veo esta cuba. Pero cuando veo esta cuba, a la vez indico su contenido. Me preocupa más que está medio vacío que medio lleno. Y no me preocupo por las condiciones y dejo de ver todo lo demás que engloba esta cuba. El modo de enajenación de producción de la gente que hizo el Capitán Morgan que estoy tomando, el modo de producción de enajenación, ¿sabes? Mi objeto de estudio objetivamente es qué de vacía o qué de llena está mi cuba. Y dejo de fuera varias cosas, ¿no? Y dependiendo yo en tanto que observador, estudiante o lo que sea, dependiendo de qué tanto bagaje tenga, puedo llegar a vaticinar, es decir, predecir de manera no necesariamente científica los menesteres o el futuro de esta cuba, ¿no? La grande pregunta que nos hacía, no era Walter Benjamin, ¿cómo se llama otro? Ay, se me escapa su nombre también. Ya ¿Teodoro? No, Teodoro. Teodoro era su compa, pero no. Se me escapa el nombre, pero bueno. Lo que decía es que sí, güey. La grande pregunta era
¿Cómo ver aquello que no veo? Es decir, cada que hago un objeto de estudio y que estoy persiguiendo algún objeto de estudio social, cada que lo veo me sesgo. Y avanzando en la observación, puedo transitar mi observación, ¿sabes? Transitarla de la distinción. ¿Cómo le haré para ver aquello que no veo? Es la grande pregunta. Ujú. Y eso es básicamente el bújero epistemológico. ¿De dónde viene el bújero epistemológico? De la operación epistemológica misma. Cada que Ujú. tomamos por objeto algo, estamos dejando algo fuera. ¿Y cómo le hago para ver aquello que no veo? Es un grande problema. La única solución que conocemos, así como estamos imperados ¿cómo se dice? Así como estamos imperados a solo hablar de una cosa a la vez, también estamos imperados a solo ver una cosa a la vez. Verla muchas veces nos dará más perspectiva. Recursar las operaciones, recursar la perspectiva. Es lo único que podemos hacer. Y informarnos de otras perspectivas, porque eso nos da otros horizontes, porque podemos llegar a ver personas, ¿no? Por eso agradezco tanto platicar con ustedes, porque así puedo llegar a ver cosas que no veo. Y le recomiendo a todas las personas que tengan a bien oírnos, que busquen eso, que busquen personas con las cuales, o pláticas con las cuales puedan ver aquello que no ven, ¿no? Yo creo que incluso es más poderoso si las dejas sin ver, güey. Hay veces en las que conviene más no verlas, güey. Esto es algo de lo que Giordano Bruno hablaba cuando habla de las sombras de las ideas. Porque él estaba consciente de esto, güey. O sea, él decía, ok, tienes una idea, se ve iluminada, genera una sombra. Existen diferentes luces que iluminan el mismo objeto, generan diferentes sombras. No hace falta iluminar el objeto con una nueva luz para operar con su sombra. Solo hace falta saber que existe esa sombra y tener ese juego de espejos, ¿no? Ese juego reverberatorio, ok. Sé que cuando pasa esto, sucede de alguna manera aquello. No quiero verlo otra vez, quiero ver qué pasa si ignoro eso a propósito. Y en ese sentido, pues, Giordano Bruno y su protosemiótica o lo que sea que estaba haciendo, me parece interesante, güey, porque ya no es preocuparse sobre lo que quieres ver o a huevo verlo, sino que es, ok, no lo veo, güey, ¿cómo hago para jugar a que no lo veo? Y quiero hacer un parteaguas para que todo el mundo empiece a pensar sobre Giordano Bruno, güey, lo que piensan de Galileo. Es decir, todo el mundo martiriza a Galileo porque es el mártir de la ciencia. Ese güey lo agarran encerrado en su casa, güey, ahí 50 años, hasta le daba piático. Mierda. Al güey que sí torturaron y mataron fue a Giordano Bruno, güey. Entonces todo el mundo, güey, si va a martirizar a alguien, martiriza a Giordano Bruno. Eso es lo más importante. Antes de decir, no, él es el auténtico mártir de la ciencia. A Giordano Bruno hay que hacerle un santuario, así tú rezas por él todas las noches. Sí, güey. Les cuento a ustedes y a todos los que me están escuchando que, güey, mandé a hacer un icono de Luigi Mangione. De Luigi Mangione. Oigan, güey, pero la audiencia no, güey. Espérate, entiende que de Luigi Mangione. ¿Quién es Luigi Mangione? El güey que mató al CEO, de Luigi. Bueno. Si nadie más lo canoniza, yo sí. Pero bueno. Sí. El Luigi. Lo que realmente quería demarcar era esta perspectiva de la complejidad con mi alegoría. Ustedes ya se la saben, pero igual y los podcast justas no. El tema de la piñata de Platón. Se las he contado 1000 veces, ¿están de acuerdo? A ver, cuéntala, porque en el podcast no la has contado. Igual y no. Okay, ¿qué es la piñata de Platón? ¿No? Así como la piñata de Platón así como la cueva de Platón habla de una realidad que es la luz afuera de la cueva y que hay una serie de estadios en los cuales sales y el filósofo te tiene que arrastrar y tal. La piñata de Platón va sobre la gente que ya está fuera de la cueva. La gente que ya está fuera de la cueva, que ya se desatendió más o menos, porque al final quiero expandir el lore de la cueva. De la cueva, ¿no? La gente que salió de la cueva de Platón va y viene, porque al final pues es más cómodo vivir en la cueva y la chingada.
uno no se sale de la cueva de Platón definitivamente. Uno va y viene de manera de manera recursiva, ¿no? Uno se mete, uno tiene ideas que sí que están con fantasmagorías o con sombras. Y uno va y viene y a veces nos arrastran, a veces nos salimos por nuestra cuenta. Ya está. Quiero inaugurar la cueva de Platón más que como un grande horizonte, más bien como como tu casa, como un espacio de habitar. En ese sentido, los que están fuera de la cueva de Platón o los que quieren estar fuera de Platón, porque es el único momento donde puedes hacer una piñata, porque hacerla dentro de la cueva es mucho cagadero y hay que barrer y qué hueva. En la piñata de Platón hablo de que, quiero remarcar que las ideas, los conceptos son como un globo. En el momento en que inflamos el globo es donde estamos delimitando el concepto. ¿Sabes? Esa es nuestra experiencia intuitiva del concepto. Y ¿cómo se hace una piñata? Con recortes de periódico. Entonces tú tienes este paper o esta idea o este texto o lo que sea, y con el engrudo que es tu ideología, tu forma de escribir, lo que sea, le vas pegando los recortes y generas una forma. Esa forma demarca el globo, delimita el globo, pero ¿qué pasa con el globo? ¿Qué pasa con la idea? La idea se va desinflando de tal manera que mucho tiempo te quedas con la piñata. Entonces la piñata no es otra cosa que los constructos que de facto consideramos vigentes o no, y eso depende de si el globo está formado o no con nuestra idea. Me explico. Un ejemplo mucho más práctico. La homosexualidad. ¿Qué huele con la jotería? La homosexualidad pasó de ser una cosa que hacías a algo que eras. Entonces la gente del DSM-3, si no me equivoco, el DSM-3 votó a mano alzada que la homosexualidad era un tipo de enfermedad. ¿Qué hicieron? Todo el mundo empezó a producir una serie de textos basados en el infame texto que los demarcaba homosexualidad y heterosexualidad como enfermedades. Empezó con esta idea que le inflaron y la demarcaron en algún momento, le empezaron a llenar de recortes, generaron una piñata. ¿Y qué pasa? La homosexualidad o el concepto de homosexualidad se desinfló. Sin embargo, llevamos 100 años dándole palos a la piñata de Platón o a la piñata del concepto de la homosexualidad. Y hoy en día estamos donde empezamos. Hoy en día hay personas que se demarcan a sí mismas como homosexuales, como heterosexuales, como lo que sea. Y es un freno a su sexualidad y a sus capacidades. Las piñatas de Platón no son otra cosa que conceptos estancos que mantenemos y podrán ser más o menos verídicos, no importa. El tema es que es una suerte de hablar del dogmatismo. El dogmatismo en un estadio, ¿cómo se llama? En un estadio pragmático. Querer pensar que los conceptos definen la realidad y no la realidad de los conceptos. Y que los conceptos no deben ser actualizables. ¿O en qué medida deben ser actualizables? Okay. A la verga. ¿Y dónde querías llevar tu pinche piñata? La piñata sirve para agarrar así como sus tías, la piñata sirve para agarrarla a palos. Ok. No, te van a funar. La piñata a palos, lo que estamos buscando es entender que dentro hay aire y que quizá más bien debemos hacer otra piñata, porque las piñatas tienen una utilidad. Hay una fiesta donde todo el mundo lo agarramos a palos y es muy divertido y está buenísimo y hizo bien a la comunidad, pero no podemos volver a agarrar la piñata a palos que ya se agarró a palos. ¿Qué es agarrar a palos a la piñata? Es criticar el concepto. Si la piñata es suficientemente sólida, es decir, si los recortes que le imprimimos al globo del concepto que hicimos es suficientemente sólido, la piñata resistirá. Si no, tendremos que hacer otra piñata. Y supongo que ya le salen los dulces y te los comes dentro de la cueva, ¿no? Exactamente, te los comes dentro de la cueva, estás buenísimo en la cueva, pero se te acaban los dulces. ¿Qué vas a hacer la piñata? ¿Qué son los dulces de la piñata? Los axiomas, los enunciados que son vigentes. Y así como es triste que te encuentres una caña en la piñata, así de triste es cuando nos encontramos un dogma en la teoría.
Pinche tecnofeudalismo es una caña, ¿no? El tecnofeudalismo No, es cucaracha, güey. como un dulce de anís. O sea, es un dulce en regla, pero es amargo. Te empalagan. Ame. Es Smith. Pinche tecnofeudalismo, así se va a llamar el podcast, güey. Tecnofeudalismo es un dulce de lis porque empalaga, así se va a llamar. Y termina por ser ganador. El tema es ese, que más que invitarnos a pensar de que tenemos conceptos definitivos, que todo concepto es estanco. Así como todas las palabras son inventadas, ¿por qué pensamos de manera diferente de los constructos o de los conceptos? Los vamos a tener mientras sean vigentes, ¿no? O sea, digamos no sé, por ejemplo, el éter en la teoría aristotélica, si no me equivoco, pues es un concepto ya estanco, ya esa pinche fruta se echó a perder, güey, ya esa madre ya no jala. Ya estamos hablando de otros conceptos, no sé, materia oscura y pendejadas de ese sentido, y esa madre nos siguen complaciendo, todavía no se echan a perder, todavía no están pasados. Y es eso, la ambición de la investigación, o sea, por eso reclamo la piñata de Platón más que la cueva. ¿Por qué? Porque eso nos invita a que toda tertulia, toda investigación no es otra cosa que la ambición de una fiesta. Yo quiero hacer una piñata para que la agarren a palos y saber que la hice tan bien que aunque la agarraron a palos sigue vigente y le sigue dando dulces. Chido. La fiesta de la piñata acaba hasta que deja de dar dulces la piñata, ¿estás de acuerdo? Total. Totalmente de acuerdo. Y cuando deja de dar dulces, pues ¿qué hago? Pues me hago otra piñata. Tan sencillo. Con engrudo, güey. Ajá. El engrudo es de ideología. Y así como en los bucaques, cuando alguien más pone de su engrudo también ayuda, güey. ¿Sabes? ¿Qué es más fácil? ¿Que te hagas una piñata tú sola, güey? Pues todo el mundo sabe que hacer una piñata es una hueva. Pero si lo hacen entre 5 o 6 bandas, güey, lo sacan en una tarde y está buenísimo. Así. Es más rápido y más rico. Sí, la tía es la piñata y los sobrinos es el engrudo. Exactamente. Ok. Oh, no mames. Este Ya güey. quedó esto bien raro. No, güey. Ay, Los sobrinos que llenan de grudo a la tía, ¿o cómo era? no mames, no. Lo importante es que agarremos algo a palos, eso es lo más importante. Que tengamos un palo, dice. Ok. Entonces, No, ¿cómo vas a conclusiones. agarrar un palo si no tienes un palo, güey? Claro. Conclusiones, tengamos palos. Conclusiones, ahora sí ya. Así El humano es pendejo. es una conclusión. El humano es pendejo. Güey, tuvimos este podcast, güey, con el pinche Mexi. Y ese güey se quería aventar toda la historia del capitalismo y ya al final nos brincamos hasta los años 90 y quedó una cosa rara de podcast que parece más comentario histórico, güey, así como astrológico que una verdadera especulación del tecnofeudalismo. Todo podcast o programa de radio son dos o más imbéciles hablando, pensando que lo que dicen es interesante, güey. Eso es cualquier podcast. O real. Sí. Y ya está, creo que nosotros ya cumplimos en ese podcast diciendo, a ver. Lo importante del concepto es que tengan una perspectiva crítica. Ya dimos hace rato los saldos de cuál es el problema, cuál es la chingada, y a partir de aquí ya nos queda pura diversión. Nosotros ya me parece que entregamos Romper piñatas. O sea, hicimos nuestra piñata y la estamos dando. Ahí, denle de palos. Y háganle bucaque a sus tías, también es importante. Entonces, No, pero no. creo que ya entregamos el mensaje que queríamos entregar, güey. O al menos yo ya lo entregué. Mi compa legitimando. Pues. Comentarios finales, chavos, para ir cerrando. Pele. A ver, recuerden, chavos, ningún concepto es definitivo. Siempre cuestionen todo de raíz. Siempre agárrenlo a palos. Siempre agarren a palos. Y si lo van a hacer, güey, háganlo en bola, güey. Ey, mucho mejor. Todo, y esto aplica en todo. Entonces, recomendaciones. Por si no lo sabes, aquí al final de los podcasts siempre hacemos recomendaciones de lo que sea. No importa si tiene que ver con el tema, el chiste es de lo que sea. O sea, libros, películas, revistas, videos, lo que tú quieras, güey, lo último.
Dije, Te bueno, aseguro. Redes sociales, también podemos Alguien pega sugerir algún tipo de red social para salir de estos tecnoseñores, ¿no? que no, señor. Yo no recomiendo que cambien de red social porque al final de cuentas ustedes no controlan su espacio de sociabilidad. Aunque, pues, sí podrían encontrar más gente peculiar. Por ejemplo, güey, ese vato que invitaste a la fiesta en donde estuvimos, que supuestamente lo conociste por Time Left. ¿Qué es eso, güey? Esa madre. ¿Qué es eso, güey? Te los cuento rapidísimo, güey, porque es muy bueno, güey. Time Y no es Left promo, no es promo, es un... No, pero vaya que la Ojalá gente... fuera promo, güey. Sí, ojalá nos pagaran, güey. No, pues bueno, TimeLeft es una nueva forma de las aplicaciones de citas que subvierte el sistema de las citas. Digamos, es más eficiente. ¿En qué sentido? Rescata dos ideas importantes. La primera, que cualquier tipo de relación socioafectiva que hayas tenido a lo largo de tu vida fue dada en un núcleo. Es decir, tu novia la conociste en la prepa, tus amigos en la universidad, ¿sabes? Cualquier relación que de facto tienes hoy en día, al menos los jóvenes que sabemos lo que es bajar una aplicación y ese tipo de cosas, lo hicieron en un núcleo. Y ese núcleo fue dado de manera aleatoria. De tal manera que eso es lo que pretende TimeLeft, para competir con las aplicaciones de citas. Porque cuando tú te bajas Tinder, Bumble, Pure, lo que sea, lo que haces es que das like, se dan match, hacen una plática, y si eso Dios quiera, Dios te aguarde que llegues a una cita. Esta gente se brinca en ese proceso y te dice, mira, tú pagas aquí tus 300 pesos al mes y todos los miércoles te vas a juntar con 5 desconocidos a la mierda. Y lo que salga con los 5 desconocidos, que te hacen una encuesta para ver que sean más o menos parecidos, te lo entrega. Ya está. Es una app en la que pagas por poder saber dónde hay una reserva de 5 desconocidos que están igual de urgidos de sociabilidad, igual que tú. Y ya. O de otras cosas. Guiño, cosas. No, si se da, bendito sea, ¿no? Pero vaya, en principio de sociabilidad. Y sociabilidad, si tiene que ver con juntar ombligos, pues bueno, eso ya la aplicación te lo deja a tu capacidad social. Exacto. Ya queda como cualidad oculta, ya queda como sombra, ya queda como... ¿Cómo dijiste? ¿Se llamaba? Ya se lo delegan al cliente, ¿no? Decimos en la administración. Eso ya es parte del cliente. Ya se lo dile al cliente. No, pero ¿cómo se llamaba lo que no era visto, güey? ¿Cómo dijiste? Lo negativo. Ok, va. Lo negativo. Aquello que, que está ahí, pero no es explícito, no es dado. Uh-huh. Entonces, ¿alguien más va a tirar un comentario final? Astro, pues ahí está Astro, tu nueva aplicación para que ya te quites el sucubo que tienes encima, güey. No pienso poner un peso en esto. No, pues así como, güey. Pero No mames. imagínate que pongo plata y me dicen, sí, acá a un par de cuadras tenés una reunión ahí con unos cabrones. Y está más loco que una cabra. Güey, si modificas los valores, güey, puedes encontrar las maduras cerca de tu zona, güey. No, pero la gente está muy mal de la cabeza, amigo. No, tú no hagas nada, güey. Güey, nosotros también, no seas pendejo. Bueno, pero ustedes no me atacan. No, pero nosotros atacamos porque estamos del otro lado del pinche mundo, güey, pero pues podría pasar Pues lo sí, mismo. güey. Ey. Bueno, pero, viste, la gente acá no, es una mierda. Son villeros, ¿no? Son villeros. Qué lío, Yo boludo. no quiero saber nada con nada. Ojalá se mueran todos. Mañana me levante así y estén todos muertos. ¿Qué sé yo? Ah, huevo. Esa banda soy yo, nomás que no lo muestro. ¿Recomendación? ¿Alguien más? Pues no, güey, la neta no. Yo sí. Bueno, yo sí tengo recomendación. Últimamente me leí unos ensayos de Willem Flusser, un filósofo del diseño brasileño, pero que escribe en inglés o en francés, alguno de los dos. Willem Flusser tiene una colección de ensayos que se llama The Shape of Things, la forma de las cosas, o también como filosofía del diseño, así se lo encuentran en español, filosofía del diseño. Y pues es una colección de ensayos que además de ser como muy
pues obviamente estéticos, cosas de exploración estética o cosas de método, pues también son como un poquito metafísicos, ¿no? Y me encanta que la estética sea la disciplina más joven de la filosofía y la que más frutos da. Ahí lo dejo. Más jóvenes de eso. ¿Sabes qué? Mejor sí, sí una recomendación. A ver, No, sí, la verdad, una puta recomendación, güey. Iba sobre economía. Un libro, güey. Dilo. No, pues estoy acordándome, pendejo. Ya me acordé. Pues yo igual sigo enajenado con la chinomanía. Y esperemos que dure mucho más esa madre. La chinamanía. que sea una piñata que no sube. No, deja tú que sea piñata. Que está bien de todos modos, pero... Güey, pinche libro que descubrí, güey, que estoy hojeándolo, güey. Está en inglés, pero igual estoy metiendo ahí a la traducción. Pero para poder leerlo me refiero, que se llama El nuevo manual para entender a China. El nuevo manual de juego. Es de este economista, güey, que se llama Ke Yu-jin, güey, que es doctora de la London School of Economics. La morra es hija de un güey que trabajó en el Politburó de ahí del Partido Comunista Chino. Y es interesante de lo que habla, por lo que he visto, he leído. Güey, principalmente por lo que he visto, ¿no? En los videos de cuando habla sobre ese libro, cuando le invitan a los podcasts de ahí de los bancos los más poderosos de ahí de todo el mundo, como HSBC. Y estaba viendo justamente un podcast donde justamente hablaba de qué es lo que diferencia a China justamente a China, güey, con el modelo capitalista hegemónico, güey, neoliberal o como le quieran llamar. Ajá. ¿Cómo se llama? Espérame. The new handbook playbook to understand China, güey. Algo así. Y esa es mi recomendación. Ya te está hablando China ahí a tu teléfono, güey. Sí, te están interviniendo. Está hablando el secretario, güey. Te está hablando el secretario de China. Te va a hacer volar Secretario el de China. culo. Te van a contactar para ser gente, güey. Vas a ser espía. Recomendación, tú, Yair, ¿no tienes nada? No, güey. Son comentarios conclusivos y recomendación. Tienen su conclusión del podcast y luego recomiendan ahí sus series otakus que les gustan, güey. Pues eres otakus. Otakas. Otakas. Bueno, Yo ¿tiene tengo más una que recomendación. Tengo una recomendación. A todos los escucha de este podcast, comenten acerca de este tema, pues la verdad que es sumamente interesante, está en la cresta de la ola, y la verdad que se necesita opiniones en estas cuestiones. No opiniones, por así decirlo, lo que te salga de la punta de la verga, ¿no? Sino más bien realmente lo que piensan acerca de esta cuestión y un poco de lo que se habló acerca de cómo tratar de desestructurar un poco toda esta cuestión, ¿no? De los tecnofeudos. Esa es mi recomendación. Ok. Bueno, pues si nadie más tiene que decir, nadie tiene nada más que decir. Bueno, pues hasta luego, bye. Dejan sus comentarios, suscríbanse, denle like, bye, adiós. Adiós. Y la mamá